Lo decimos, hoy Mauricio Macri pone fin a 12 años del kirchnerismo. El nuevo presidente de Argentina representa, según analistas, una era de cambio. Su primer desafío será demostrarle a la saliente mandataria Cristina Fernández cómo un empresario puede llevar las riendas de un país. Sí, lo económico y social, 3 son los grandes retos que asumirá como jefe de Estado. Una inflación que ya supera el 10%, una devaluación galopante de la moneda y además la inseguridad en ascenso. Cristina Fernández dejará a Mauricio Macri un escenario político, económico y social altamente complejo. A partir de este 10 de diciembre, el nuevo jefe de Estado tendrá que atender desafíos de urgencia en materia económica. ¿Devaluación o no? Digamos, yo creo que de hecho hay casi un camino encerrado para que la depreciación de la moneda argentina se produzca, pensando en lo que pasa en el Uruguay, lo que pasa especialmente en el Brasil, lo que pasa en nuestros socios. El tema de escasez de reservas y un peso que no se ha acomodado ni siquiera al ritmo inflacionario es lo inmediato. Va a tener que solucionar el tema con los holdouts de una u otra manera y obviamente va a tener que empezar a sincerar las variables económicas tendientes a combatir la inflación. ¿Cómo lograr volver a salir del cepo? Gran problema. Argentina, para crecer, tiene que volver a tener crédito, es muy buen pagador, tiene historia de gran pagador. Ningún funcionario del Fondo Monetario Internacional puede venir a la Argentina a controlarnos el modelo económico. Podemos tener un modelo económico independiente, pero necesitamos tener dólares de vuelta. En los últimos meses, el gobierno de Cristina Fernández no estableció estadísticas de pobreza. En nuestro país, desde hace por lo menos 5 años, no hay una medición seria del Estado en materia de pobreza, de inflación y demás, porque a propósito de la recuperación institucional, es recuperar instituciones clásicas como el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La pobreza ha aumentado, claramente se está peor que desde el 2011. Otro de los temas de agenda inmediata que preocupan a la sociedad argentina son la inseguridad y el narcotráfico. Lo primero que tiene que buscar es un acuerdo con todos los otros sectores para generar políticas de Estado sin las cuales no hay ninguna posibilidad de enfrentar al narcotráfico con éxito. Y el segundo elemento va a tener que trabajar, establecida esta política de Estado, en dotar a las estructuras de seguridad de la Argentina de un nivel de infraestructura logística que hoy no tiene. Primero reconocerlo, dejar con esta estupidez del debate si es un país de tránsito o si es un país de producción. La Argentina es un país de producción, en donde los grandes carteles de producción de la droga están instalados en la Argentina, en donde el consumo es muy alto y en donde la consecuencia del consumo y el delito están muy emparentados. El poder del kirchnerismo quedará en el Parlamento, factor a tener en cuenta que puede dificultar la aprobación de leyes impulsadas por el gobierno de Macri. Si lo enfrenta dentro de un marco de diálogo con todos los sectores y también con los sectores políticos que no hayan ganado, o si lo enfrenta con esta misma actitud que ha tenido el kirchnerismo en estos 12 años de generar confrontación. El viernes la Corte Suprema quedará acéfala y se deberá designar nuevos jueces. Lo que va a tener que hacer es tener mucho cuidado con lotear la Corte, con prestar oídos a los que piensan que tiene que haber un juez de un partido y de otro partido. Lotear la Corte quiere decir ponerlo a que las fuerzas políticas integren la Corte. Eso nunca pasó en la realidad argentina, nunca, jamás pasó. Para el analista político Zuleta Puseiro, Mauricio Macri deberá aprovechar el crecimiento de varias ciudades del país y unificar a las provincias en un crecimiento conjunto. 10 de la mañana con 15 minutos en Corrientes, en Argentina. Vamos a saludar a esta hora a Alberto Medina, analista político, conferencista internacional. Señor Medina, un buen día, bienvenido nuevamente a la mañana de NTN 24 para nuestra teleaudiencia que nos escucha en las Américas y el Caribe. Muchas gracias por la posibilidad, Ruth. Un saludo muy grande para toda la audiencia. No, gracias en realidad por aceptar esta entrevista. Y la primera pregunta que quería plantearle como argentino, como analista, como periodista, ¿qué esperaría del nuevo gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuáles deberían ser las primeras acciones de este empresario que se ha comprometido a cambiar 12 años de kirchnerismo? Lo primero que creo que todos los argentinos queremos es que vuelva un clima de sensatez, de serenidad, de sentido común, después de tantos años de crispación y de violencia verbal, que volvamos a tener un diálogo fructífero y que esa grieta que nos ha separado pueda tener un final y darle camino al diálogo como forma de construir consensos. Pero desde el punto de vista pragmático, la política económica seguramente va a ser el centro de la escena y fundamentalmente poner en caja todo lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública. El gasto está desbordado,
los subsidios en Argentina han tomado un vigor demasiado elevado y esto ha puesto un compromiso muy fuerte sobre el patrimonio del Estado argentino. Argentina no tiene acceso al crédito internacional, tiene un banco central sin reservas suficientes para afrontar la situación que viene, un nivel de endeudamiento enorme, una inflación que es muy superior a la que dicen los indicadores oficiales, información que ha tenido un desborde absoluto en términos de contexto con la realidad. Recordemos que la Argentina no tiene cifras creíbles, que el mundo no lo toma en serio. Digo, hay un compromiso y un desafío económico muy fuerte para el próximo presidente y, por supuesto, cambiar las formas, que es parte de esta historia, ¿no? También cambiar el estilo de comunicación con el mundo y con los argentinos. Creo que hay una gran euforia en Argentina respecto al cambio, bueno, y ojalá que eso sea posible. Ahora, Mauricio Macri ha dicho que en Argentina no hay un problema de dólares, sino de confianza, ya que muchas personas tienen dólares guardados fuera del sistema. La propuesta de Macri es dar una inyección de confianza, reducir la inflación para que los argentinos vuelvan a pensar en pesos. ¿Usted cree que esto es posible? A ver, la historia argentina reciente en materia política, Julio César, nos muestra otra cosa. Ha sido siempre más difícil convencer a los argentinos de invertir en Argentina que convencer a los extranjeros de tener oportunidades económicas en el país. Los analistas económicos más serios hablan de un patrimonio de alrededor de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares de argentinos, tenencia en dólares de argentinos, tanto en Argentina como en el extranjero, como decimos los argentinos, dinero guardado en el colchón, en las cajas de seguridad, por supuesto, en cuentas bancarias fuera del país. Es decir, hay muchos argentinos con dinero que podrían tranquilamente volver al sistema financiero, pero la desconfianza. Recordemos que nuestro país ha tenido corralito, corralón, hemos tenido embargos a las cuentas bancarias, no solamente en el periodo de los Kirchner, también lo hemos tenido en los años 90 con Carlos Menem. Es decir, que Argentina viene de una secuencia de saqueos a sus inversores locales muy potente, es muy difícil reconstruir esa confianza y, por supuesto, el presidente Mauricio Macri hará su mejor intento por convencer a los argentinos de que en esta oportunidad el camino es un camino de retorno a la sensatez. Lo que sucede es que también el presidente Macri tiene un desafío complejo en términos políticos porque tiene una mayoría parlamentaria que no le es propia, es decir, que todavía está del lado del peronismo y habrá que ver si ese sector de la política le aporta la sensatez que le falta al país para convencer a los inversores. No se trata solamente de tener un presidente con ideas suficientemente claras y desarrollistas, sino también de tener una oposición suficientemente sensata que no transmita ese miedo de que esto es solo un periodo de 4 años o eventualmente de 8 y que después esto se termina. Creo que los inversores miran un poco más al mediano plazo y eso es lo que seguramente estará en juego en esta tarea de construir confianza. Claro, una hegemonía, un entendimiento entre el legislativo y el Ejecutivo. Esto es lo que está planteando justamente Alberto. Y mencionaba usted esto de los saqueos, me quedo con esta palabra, sobre el tema de corrupción. Según lo ha investigado y lo ha denunciado medios de comunicación en Argentina, diario Clarín, el otro día teníamos a quien había hecho esta investigación, revelaba que los kirchneristas, el grupo cercano a Cristina y a Néstor Kirchner, y ellos se van con una fortuna con la que no llegaron al poder. El presidente Macri se ha comprometido a investigar. ¿Debería, eso es lo que esperan los argentinos que suceda? Esta es parte de la reconstrucción de la confianza. En la Argentina, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, los presidentes han llegado con un patrimonio muy pequeño y se han ido absolutamente enriquecidos, tanto ellos como su entorno. No es una historia novedosa. Tal vez esta de la Argentina de los últimos 12 años es la historia así más burda, la más desopilante, en el contexto de que no solamente la presidenta de la Nación se va con un patrimonio enorme, sino que muchos de sus funcionarios. Si no logramos restablecer el sistema de justicia, si no hay premios y castigos, si la sociedad no percibe que esto no sucede sin pena ni gloria, bueno, va a ser muy difícil reconstruir la confianza. Por eso me parece que en el discurso de Mauricio Macri del día de hoy va a aparecer esta figura de la necesidad de no tener venganza, pero sí conseguir justicia, y de que algunos de los que han cometido delitos durante esta última etapa de los 12 años de gobierno tengan que rendir cuentas ante la justicia y explicar cómo han conseguido un patrimonio que honestamente no tienen cómo explicarlo. Me parece que parte de la reconstrucción de la confianza pasa por allí. El dato tal vez más revelador en esto tiene que ver para mí con que esto va a llevar un poco de tiempo y que no es tan mágico como los argentinos estamos imaginando. Aquí hay un clima de euforia que tiene que ver con el final de 12 años. Anoche hubo festejos a la hora 12 de la noche en todo el país, con gente
muy eufórica. Bueno, esto tiene que ver con el clima político, pero claro, la reconstrucción de un país lleva mucho más tiempo que esto, y construir confianza en los inversores es una tarea cotidiana que seguramente empieza hoy con el discurso, pero que hay que empezar a hilvanarlo cuando se den los anuncios económicos primero y después los gestos políticos, que son los que también marcan un poco la agenda. En términos de política internacional, ¿qué cambios podemos esperar con esta presidencia de Mauricio Macri? ¿Un distanciamiento de los países a los cuales Cristina Fernández será cercana? Sin lugar a dudas, me parece que va a empezar a existir un alejamiento de los países que habían conformado esta especie de eje, fundamentalmente que venía desde Cuba, particularmente Venezuela, por supuesto Ecuador y Bolivia, y de la que Argentina claramente formaba parte, aunque algunas veces más tímidamente. También ayuda mucho, por supuesto, este resultado electoral en Venezuela, que de alguna manera disipa que este nuevo escenario del continente. Creo que lo que va a hacer Mauricio Macri es tratar de abrir a Argentina al mundo, de vincularse con Occidente, de tener una relación más razonable tanto con Europa como con Estados Unidos, y un anuncio que ya ha hecho en su primera visita internacional, aún sin ser presidente de la Nación, cuando habló con Dilma Rousseff y con Michelle Bachelet, planteando que tiene intención que Argentina mire el Pacífico. Esto creo que es una señal muy clara en términos de política económica. Está muy claro que el Pacífico va a ser el centro de la economía mundial con este acuerdo que ha unido a tantos países asiáticos como de América, particularmente Estados Unidos, México y Canadá, y por supuesto algunos de los países de nuestro continente que empiezan a tomar forma, el caso concreto de Chile, el caso concreto de Perú, que empiezan a mirar el mundo de otra manera. Si Argentina logra virar su política económica del Atlántico al Pacífico y mantiene relaciones razonables y sensatas con el mundo económico, tiene una oportunidad única, porque bueno, gracias a Dios este país es un país plagado de riquezas naturales, tiene una oportunidad que pocas naciones pueden brindar, pero por supuesto con políticas sensatas eso tiene alguna protección. Con la insensatez que nos ha gobernado durante los 12 últimos años, claramente no pudimos hacer demasiado. Alberto, por último, en un artículo que usted ha publicado en Infobae, en el portal de Infobae, lo titula Los imprescindibles pilares del cambio. Plantea que lo más difícil que tendrá que ver con este cambio es la capacidad de la sociedad para protagonizar justamente este cambio. No todo depende, dice, de lo que el gobierno de turno pueda hacer, sino de cuán dispuesta esté la ciudadanía para operar los cambios sobre sí misma. ¿Cómo los argentinos pueden ser parte de este cambio que tanto se ha venido mencionando, de este traspaso de políticas que va a haber entre el kirchnerismo y ahora el opositor Macri que llega a la presidencia? Bueno, la sensación que uno tiene es que la elección a presidente de la Nación dio un giro, pero los argentinos todavía no cambiamos. Los argentinos seguimos siendo los mismos, gente muy crispada, que se la ve enojada por las calles, que no consigue establecer un diálogo razonable con sus pares, que se enoja con su vecino, que grita al que maneja otro auto. Bueno, si nosotros no logramos vivir un poco más tranquilos y más serenos y romper con esta grieta que todavía en las redes sociales en el día de hoy se vive, con enojo y con venganza y con posibilidades de agrandar la grieta, claramente Argentina no va a salir. Tenemos que abandonar esta idea de que elegimos un gobernante y el gobernante es el responsable de nuestro futuro. Los responsables de nuestro futuro somos nosotros. Eventualmente el gobernante puede hacer las cosas mejor o peor y generar las condiciones para que los ciudadanos podamos construir nuestra vida. Lo cierto es que los gobernantes no nos van a hacer felices. Lo que vamos a conseguir esa felicidad vamos a hacer nosotros mismos, trabajando todos los días, construyendo relaciones positivas. Y bueno, eso implica un giro. A mí me da la sensación por momentos de que el argentino medio todavía no está en sintonía con ese cambio. Ojalá que la política ayude, pero soy absolutamente consciente de que eso depende mucho más de los ciudadanos que de los gobernantes. Y obviamente no hablo solo de Argentina, ¿no? Hablo de todas las naciones. Cuando los ciudadanos cambian y establecen nuevas relaciones entre sí, propositivas y en un marco dinámico, claramente la cosa funciona, y lo que hemos tenido la posibilidad de estar en otros países del mundo lo hemos visto como una escenografía muy clara. Ahora, cuando la cosa se pone muy difícil en términos de malas relaciones con los vecinos, claramente es muy difícil construir. Ojalá que el argentino medio comprenda este proceso y se anime a empezar a cambiar en el día a día, en las cosas cotidianas, en lo que hacemos cada uno de nosotros y no necesariamente en la gran política. Ojalá que así sea, y yo tengo un poco de esperanza de que el paso de los meses nos ayuden a transitar ese camino mejor. Agradecemos mucho a Alberto Medina, analista político y conferencista internacional, por su análisis para la mañana de NTN 24. Buen día.